estamos de regreso, especial Elecciones 2013 en Iquique Televisión. Estamos conversando con nuestro analista Omar Williams y se ha integrado a nuestra mesa de trabajo Rigoberto Sánchez. ¿Qué tal, Rigoberto? Hola. Quien es profesor de historia, además un hombre vinculado a la concertación desde hace mucho tiempo. Fue Seremi de Gobierno, Rigoberto, ¿no? Así es. Entre otras cosas, digamos. Sí. ¿Ah? ¿Y qué te ha parecido la jornada de hoy, Rigoberto, en términos de lo que está pasando? Que en definitiva no parece que va a haber balotaje, no van a alcanzar Michelle Bachelet, digamos, a obtener la primera mayoría, digamos, en esta primera vuelta. Cierto, hemos tenido una jornada electoral que se ha desarrollado con plena normalidad y de estas elecciones ya tenemos un primer resultado, y es que la nueva mayoría ha triunfado ampliamente en el conjunto del país y también en nuestra región. La distancia, de acuerdo a distintos resultados que se entregan, es más de 20 puntos sobre la candidata que le sigue. De modo que en una noche donde vamos a tener 3 resultados o 6 resultados, ya tenemos uno a favor de la nueva mayoría, a favor de lo que significa la posibilidad del cambio en el país con este resultado. Nuestra intención era ganar en primera vuelta, pero nuestro propósito es que la próxima presidenta de Chile sea Michelle Bachelet y pasaremos las etapas electorales que sean necesarias para alcanzar esa situación. Pero a esta hora el triunfo en todo Chile y creciendo de acuerdo a las proyecciones es de Michelle Bachelet sobre los demás candidatos. Hay un escrutinio acá con el 44,3% de las mesas, ¿cierto?, que está entregando EMOL, también lo tiene BioBio, y con el 44,3%, Michelle Bachelet, ¿cierto?, se mantiene con un 46,53% con la primera mayoría, seguida por Evelyn Matei con un 25,24%. Y después más atrás, perdón, viene, atención, viene Marco Enríquez Ominami ahora, ya pasó 10,68 versus 10,49 de Franco Parisi. Están voto a voto ahí, tal como lo habíamos señalado. Ya con prácticamente un 44% de los votos hay una cantidad importante de los votos escrutados. ¿Qué es lo que podríamos decir en este minuto, Omar, respecto del tercer lugar? Aquí, ¿por qué te la juegas tú? Bueno, creo que el balotaje obliga necesariamente a nuevas conversaciones. En este caso yo creo que la nueva mayoría, me parece a mí, que tendría que conversar con Marcos Enríquez Ominami más que con Parisi. Aunque el hermano de Franco, Antonino, cuando estaba toda la acusación que lanzó Matei, señaló que él en la segunda vuelta le pareció una persona simpática, agradable, llana, fácil de conversar. Hizo una descripción, dijo yo voy a votar por ella. Yo creo que eso no es casual. Digamos, lo simbólico en política es muy importante, no hay que no considerarlo. Y yo creo que eso es un gesto simbólico que sin duda va a hacer que en esta conversación, o sea, a ver, Michelle estaría casi a 6 puntos de lograr la mayoría absoluta, o la mitad más uno. Matei tiene que remontar mucho y uno no ve por dónde salen ese 26%, claro, 27% sí, que requiere para ser elegida presidente. Tendrían todos los votos, prácticamente el resto, que sumarse a ella. Claro, lo que preocupa en la segunda vuelta es si el número de votantes se va a mantener. ¿Ya? Habitualmente en la segunda vuelta vota menos personas. Entonces, esa es una atención a lo que es. Hay dos temas importantes, Rigoberto. Uno, cierto, lo que acaba de plantear Omar, cuánta gente va a ir a votar en esta segunda vuelta. Y por otro lado, y ya yéndonos más a los resultados locales, este fenómeno, cierto, local, tenemos un 43,5% de las mesas escrutadas y Bachelet alcanza un 36,6%, 23% de Evelyn Matei, y entre Parisi y Enrique Ominami
19 Parisi, 13 Ominami, estamos hablando, ¿cierto?, de un 32% prácticamente, una cifra muy importante. La segunda votación, si lo sumamos a ambos, ¿cierto?, después de Michelle Bachelet. Y Michelle no llega a las cifras que llega a nivel nacional. Esos temas, ¿qué te parecen? ¿Cómo se ve en el tema de la segunda vuelta? Sí, mantenemos, o sea, si uno pone esta elección y la comparamos con la elección presidencial anterior, es claramente un mejoramiento. En esa elección Frey obtuvo aquí el 16% de los votos. 16,4 fue Frey, muy bajo. Muy bajo y claro, prácticamente 20 puntos sube Bachelet, sí, digamos. Eso es un dato significativo. Ahora, cierto es que estamos por debajo del promedio nacional, de las cifras nacionales, por tanto, eso muestra que desde el punto de vista político se requiere una gestión renovada para enfrentar el nuevo periodo. Pero también es cierto que desde el retorno a la democracia, solo en la elección presidencial del año 93, la Concertación ganó y superó la barrera del 50%. En la elección del año 89, con Patricio Aylwin no pasamos, sacamos acá el 48%. Y Arica daba los votos suficientes para pasar al 50%. Pero Iquique tuvo en esa ocasión la presencia de Francisco Javier Errázuriz con un discurso que promovía la puesta en marcha de las oficinas salitreras, captó una cantidad muy significativa de votos que le impidió a Patricio Aylwin alcanzar el 50%. Y luego, en la elección de Ricardo Lagos, la Concertación perdió en primera y en segunda vuelta. Con Bachelet, Bachelet fue la primera mayoría, pero la suma de Lavín y Piñera era más que la votación de Piñera, de Bachelet. Y luego, en la segunda vuelta de esa ocasión, también perdimos en Iquique. Por tanto, después de estas derrotas, este es el primer triunfo desde el año 2000 en esta elección, con más candidatos, que como tú bien señalabas, se instala en Iquique una suerte de alternativa que representa un tercio, que no habíamos tenido en los procesos anteriores. Y que es muy interesante porque es un tercio que podríamos decir un tercio demandante, un tercio que tiene demandas de transformación, no es un tercio conservador. Por tanto, de ese tercio a ese tercio hay que plantearle un discurso, una acción política que permita incorporar parte de esa votación a la candidatura de Michelle Bachelet en la segunda vuelta. Si uno mira, tal cual ustedes decían, no hay, o se ve muy complejo para Evelyn Matei, toda vez que no tiene un espacio de votos en donde ir a buscar. Y lo que es probable que ocurra es que al concurrir menos votantes, van a ser menos votantes de Evelyn Matei, fundamentalmente porque ven que la distancia supera los 20 puntos, entonces es una cifra irremontable. A pesar de que el cambio de fecha se hizo justamente pensando en eso. Si estas elecciones fueran en enero, ya no estaríamos hablando de nada. Ya. Oye, pero aquí ya uno podría dar por sentado que con este porcentaje Michelle Bachelet, va a ser la presidenta, digamos. ¿Sí? Eso, claro, ¿sí? Yo claramente creo que va a ser así. Ya. No hay ninguna posibilidad que no sea así, digamos. La magia no existe, ya. Creo yo. Ok, ya. Oye, a ver, tenemos acá un nuevo cómputo con 54,63% de mesas escrutadas, más de la mitad de las mesas escrutadas ya a nivel de presidenciales. Michelle Bachelet sube un poquito, 46,63%, ha subido en todos los cómputos, ¿cierto?, que se han ido dando. Evelyn Matei se mantiene con un 25,23%. Y la pelea entre Franco Parisi y Meo sigue, Marco Enrique Ominami un 10,72 y Franco Parisi un 10,36. 0,5 puntos prácticamente, menos de 0,5 puntos entre ambos. Después viene Marcel Claude, que sigue bajando, había partido mejor, está con un 2,76%. Y Alfredo Esfer lo está pillando con un 2,27%. Y después viene Roxana Miranda con un 1,23% y Ricardo Israel se mantiene en un 0,57% y Joseph Lijol sigue con un 0,19%.
parece que ahí ya no va a cambiar mucho. 54,6 de la mesa disfrutada, no hay ninguna posibilidad. ¿Ah? Como dijo Rigoberto, esto no es más que no va a ocurrir un milagro que en la mesa, que en Él debe sacar un voto por ciudad, más o menos, ¿no? Claro. Oye, a ver, vamos con este tema de estos candidatos alternativos, no sé cómo llamarle, que se presentaron en esta elección como en ninguna otra. ¿Qué pasa con los votantes de esos candidatos, Rigoberto? ¿Qué hacen en una segunda vuelta? Porque evidentemente están muy, me imagino, desanimados con estos porcentajes. Claro, yo creo que ellos optaron por candidaturas críticas al sistema económico y social vigente, tanto desde el ambientalismo como de concepciones más fundadas en las tradiciones más antiguas de la izquierda chilena. No creo que todo ese electorado esté disponible para votar en segunda vuelta, porque su radicalidad probablemente le impida acercarse a esta propuesta que encarna Michelle Bachelet. Pero creo que también la responsabilidad desde nuestra candidatura es de generar las acciones políticas suficientes para que un porcentaje de ellos se represente en nuestro programa y pueda concurrir a votar. Toda vez que se trata de personas que tienen respecto del sistema vigente una posición crítica que creo que es indispensable incorporarla al sistema político. Es como sano que quienes son más críticos puedan tener una expresión electoral y puedan concurrir con su voto a marcar esa diferencia. Lo hicieron ya. Ahora, uno siempre señalaba en los viejos cursos, tenía que distinguir la contradicción principal. Pues bien, la contradicción principal se va a establecer claramente en la segunda vuelta entre el conservadurismo y esta propuesta de cambio que representa Michelle Bachelet. En el pasado a uno lo educaban en esta distinción. Ahora, no es esto mecánico, entonces desde nuestra candidatura creo que hay que generar condiciones para incorporar a esas personas, seducirlos y señalarle que aquí hay un camino en el marco del sistema político chileno para hacer los cambios. Ahora, estos porcentajes, Omar, de alguna manera, ¿cierto?, representan una votación, podríamos decir, histórica desde el punto de vista de la concertación, en este caso la nueva mayoría. En las elecciones anteriores anduvo del orden de los 40 y tantos puntos, ¿cierto? Y después ganaban con el 50, 51, 52, en fin. Pero no hay acá no hay un cheque en blanco, digamos, para Michelle Bachelet. ¿Qué significa en términos de la gobernabilidad? ¿Cómo ves tú este tema? ¿Cierto? Pensando en que hay un porcentaje importante, por lo menos en la primera vuelta, que da cierto cuenta de otras opciones. Y acabamos de ver, ¿cierto?, que se tomaron el comando en la tarde de hoy la gente de los estudiantes secundarios, ¿cierto?, que tienen un liderazgo importante y que dijeron además que iban a protestar ya, digamos, en el término del periodo de Piñera, y iban a recibir a la presidenta, digamos, Bachelet, con manifestaciones y en las calles. ¿Cómo se visualiza la gobernabilidad del país a partir de marzo del próximo año? Yo creo que, a ver, hay dos elementos para la gobernabilidad. Finalmente, ¿cuál es el porcentaje real de sustentación de su gobierno? Y esto considerando lo que hemos conversado en otro momento. ¿Cuánto del universo electoral, que se calcula en 12 millones, efectivamente manifiesta su apoyo a la expresidenta Michelle Bachelet? Y especulábamos que podríamos llegar a un 26% si ella lograra el 51% de los votos. Y eso te da entonces te abre un paréntesis, te abre interrogante respecto a la legitimidad de sus acciones. Y cuando digo la legitimidad de sus acciones, entonces me estoy refiriendo a aquellos actores sociales, como el que tú has manifestado, que son muy críticos del sistema, que no quieren meterse en el sistema, ¿ya?, y que van a seguir entonces movilizados. Fíjate que no olvidemos lo que han señalado las dos últimas
presidentas electas de las federaciones de la Chile y de la Universidad Católica. Sí. ¿Ya? Ambas, la de la Universidad de Chile se declara claramente anarquista, la coalición que le elige no es una coalición que uno pudiera acercar a la nueva mayoría. Así es. ¿Ya? Lo mismo sucede en la en la FEUC. Por lo tanto, ellos señalan y ya mandan la información, vamos a seguir movilizados. La interrogante para este movimiento es qué tanto van a sumar, qué tanto van a ser capaces de sumar o corren el riesgo de quedar aislados, independiente de las manifestaciones que hagan, independiente de las marchas que hagan, qué tanto el sistema político puede aislarlo y no considerarlo como un actor relevante respecto a las transformaciones que el país requiere. Es un tema, a mi juicio, que tiene cierta complejidad en la medida que se vaya desarrollando, porque sin duda un gobierno tiene la potestad, ¿ya?, y tiene la legitimidad para aplicar determinados principios, normas, etc. ¿Ya? Pero si también el establishment político decide marginar a estos grupos sociales corren el riesgo entonces de ser ni siquiera testimoniales. ¿Cómo ves ese tema tú, Rigoberto, con estas cifras, digamos? Estas cifras nos van a permitir, o ya nos, ¿cierto? Nos señalan que la próxima presidenta de la República va a ser Michelle Bachelet. Para la gobernabilidad nos falta el resultado parlamentario y luego el resultado de los consejeros regionales, porque como estamos renovando el sistema político, la presidencia de la República ya parece estar definida y por tanto la mayoría que la concertación o la nueva mayoría pueda obtener en la Cámara de Diputados y el Senado va a ser un factor fundamental para que, si no recuerdas que don Carlos Matus decía que la gobernabilidad era un triángulo, en donde estaba el programa, la capacidad de gobierno y que el diálogo entre estos dos generaba el punto tercero o el vértice tercero, que era la gobernabilidad. Pues bien, la gobernabilidad de nuestro sistema político y de la sociedad chilena va a estar en relación a la capacidad que tenga la presidenta de hacer cumplir el programa. Y para hacer cumplir el programa vamos a requerir de mayorías que en las próximas horas vamos a saber si la contamos. Pero también, creo yo, de una voluntad ciudadana de movilizarse por sus demandas. Porque si hay una decisión de la derecha que se atrinchera en el Parlamento a bloquear los cambios, quizás la movilización puede ser un factor para desbloquear aquello. Entonces, es posible, si generamos las operaciones políticas adecuadas, que el programa, la presencia institucional en el Parlamento, en los consejos regionales, más una voluntad de diálogo con los actores sociales, permita generar un poder tal que haga posible las transformaciones. Y creo que la gobernabilidad de Chile se juega en las transformaciones, no se juega en el conservadurismo, sino por el contrario en responder a las demandas ciudadanas, transformando el Estado, haciendo, como señala el programa de Michelle Bachelet, haciendo posible que Chile sea un Estado social y democrático de derechos. O sea, la gobernabilidad pasa por el cambio, no como sugiere la derecha, que pasa por mantener el sistema tal cual se encuentra. ¿Y es posible, Omar, llegar, digamos, a proyectar una alianza un poco con la calle, que el gobierno esté aliado con la calle para precisamente promover estos cambios? ¿Tú crees que se puede hacer, operar políticamente para que ello ocurra? Es que no hay otra opción. Yo creo que hoy día la votación ciudadana está demostrando que no hay otra opción. ¿Ya? En el sentido de que si nosotros, como país, el sistema político se niega a las transformaciones que la ciudadanía está demandando, lo que va a ocurrir va a ser una polarización. Y lo que va a ocurrir, entonces, van a ser mucho más manifestaciones en contra del sistema político. Por lo tanto, la necesidad de incorporar las demandas e iniciar los procesos de reforma es sí o sí. Yo creo que lo que hoy día no se ha dicho, ¿ya?, es que efectivamente lo que está en discusión en esta elección presidencial es si nos embarcamos en un país que quiere transformaciones profundas en su modelo económico y en su modelo social, o conservamos lo que tenemos.
Y yo creo que los resultados finalmente deberían de demostrar que los que se oponen a las transformaciones, el conservadurismo, es una expresión minoritaria que usa su minoría en el Parlamento, como señalaba Rigoberto, para bloquear varias iniciativas. Tenemos otro cómputo, 62,83% de las mesas escrutadas. Michelle Bachelet sube a 46,65%, ya está cerca prácticamente del 47%. Y Eva Matei se mantiene en un 25,26%. Franco Parisi tiene un 10,27% y Marco Enríquez Ominami un 10,73%. Pareciera que definitivamente se va a instalar Marco Enríquez Ominami en el tercer lugar. Marcel Claude, que se queda con un 2,75% según este cómputo. Después viene Alfredo Feir con un 2,29%. Y le sigue, cierto, Roxana Miranda con un 1,23, Ricardo Israel un 0,57, no se ha movido de ahí, y Tomás Jocelyn Hall con un 0,19. Tampoco se ha movido Jocelyn Hall, no, definitivamente milagros parece que no existen acá en este tema. Bueno, desgraciadamente no podemos hacer un análisis cierto de lo que está pasando con diputados, porque no tenemos todavía cifras respecto de ello, y tampoco con los consejeros regionales en el caso nuestro. Pero hay algunas batallas cierto bastante emblemáticas, sobre todo las de senadores. Tampoco todavía tenemos cifras respecto de senadores, pero las vamos ya, en la medida en que vayamos apareciendo las cifras, vamos a ir ampliando el análisis, porque es muy importante lo que decía Rigoberto, ¿cierto? Que vamos a ver cómo queda conformado este Parlamento. Se señalaba algunos doblajes importantes, ¿cierto? En la de senadores, por ejemplo, en Antofagasta entiendo que la cosa ya está, como decía Carcuro, la leche está cocida, parece, en Antofagasta. Rigoberto, nada más para despedir, ¿qué es lo que se nos viene y cuál sería el punto que te gustaría destacar? Tal cual señalaba Omar, aunque esto no es correcto desde el punto de vista político, porque es puramente aritmético, digamos. Pero si sumamos todas las candidaturas que tienen una opción por el cambio, esa opción es sobre el 70% en Chile. Porque solo Evelyn Matei es sostenedora de una propuesta conservadora. El 70% de los chilenos que ha votado, con distintas énfasis, con distintos caminos, promueve la transformación de la sociedad chilena. Y eso se parece bastante a la imagen que mostró la encuesta del Centro de Estudios Públicos respecto de los grandes temas en donde la mayor parte de los chilenos promovía el cambio. Eso, creo que se ha configurado hoy una enorme mayoría social y electoral por los cambios que tendrá que tener una traducción política. Y para terminar, claro, tenía razón Lavín, le ganaron a la encuesta SET, pero perdieron la elección. Bueno, muchas gracias Rigoberto Sánchez por habernos acompañado en este panel. Vamos a volver con Omar, ¿cierto? Vamos a ir a un breve alto acá en nuestro canal y ya estamos de regreso con usted en este especial Elecciones 2013.